Dios le bendiga. Continuamos en estas intervenciones reflexivas acerca de temas que atañen a la iglesia. En mi reflexión me gustaría estar abordando un tema con ustedes que siempre me ha generado curiosidad, inquietud y a la vez hemos podido extraer enseñanzas prácticas para la iglesia de hoy. Así que hoy me gustaría estar hablando acerca de un tema que se encuentra en la primera libro de los Reyes, capítulo 13. La historia está básicamente desde el versículo 1 hasta el 33, que les voy a resumir más adelante. Pero antes de hablarle de eso, quiero hablarle de un contexto que hay previo a eso, para que toda la historia que les voy a decir pues tenga sentido, no solamente para el creyente que nos va a escuchar, sino también para el impío no creyente que tal vez nunca ha escuchado o leído esta historia. Me gustaría hablar bajo el tema de consecuencias de la desobediencia. Es un tema que parece trillado, que parece simple, que parece que lo más probable no genere view, no genere like ni reproducciones. Pero igual nos gustaría abordarlo porque entendemos que es relevante para nuestros tiempos. Se conoce en la Biblia el periodo de los 3 primeros reyes de Israel como la era dorada o el periodo de oro del pueblo de Israel. En una ocasión donde el pueblo de Dios, que era gobernado directamente por Dios, llega un momento donde el pueblo quiere un rey como tienen todas las demás naciones. Dios habla con el profeta Samuel y le dice que, pues bien, proceden a darle el primer rey, que era el rey Saúl, que en el momento era lo mejor que tenía el pueblo. Este hombre desobedece a Dios y producto de eso Dios escoge un segundo rey, que es David. Ese rey David tiene una cualidad que el mismo Dios establece de él, que es un hombre conforme a su corazón. Pero pasado el tiempo, entonces llegamos al tercer rey de Israel, que es el hijo de David, llamado Salomón, el cual significa paz. En este periodo, entonces, como su nombre lo indica, hubo bonanza, hubo paz, hubo prosperidad sobre todo. Sabemos el milagro que Dios operó en la vida de Salomón, siendo un hombre joven, ya que Dios le dice básicamente tipo genio de la botella, ¿no? Pídeme un deseo, pídeme lo que tú quieras que yo haga. Y lo que este joven pidió fue sabiduría para poder gobernar al pueblo. Hasta ahí todo está muy bien. Pero hay algo que lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, específicamente el verso 17. Nos dice para los reyes: tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Es un consejo de Dios que se encuentra en este libro. Su mismo padre también le hace una recomendación como esa. Ahora bien, el pasaje en cuestión del que nosotros queremos hablar está en el capítulo 13, pero antes del capítulo 13 tengo que darles el contexto. Pues en el periodo de este rey llamado Salomón, nos dice textualmente en el capítulo 11, versículo 4. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como David su padre. Esto es algo importante porque estamos hablando de que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón quería gobernar bien porque sabía la responsabilidad y el compromiso que era gobernar luego de un rey como su padre. Pero ya cuando es viejo, violentar este principio que estaba claro en las escrituras de tener muchas mujeres, lo que hizo fue que Salomón al final de sus días terminara levantándole dioses, ídolos y estatuas a sus mujeres. Salomón tenía 1000 mujeres y si levantó un ídolo a cada una de esas mujeres, levantó 1000 altares. Esto choca totalmente con un principio que establecido al momento de edificar el templo.
que era que la adoración a Dios en el templo era solamente y exclusiva para el Dios de Israel. Pero cuando este hombre, siendo el más sabio, decide levantar dioses en Israel, pues entonces esto hace que el mismo pueblo de Israel empiece a corromperse. Entonces, en medio de esa corrupción, tenemos a su hijo. Su hijo llega a escena, no sin antes aparecer en escena un profeta importante para esta historia, que es el profeta Ahías. Ese profeta, entonces, al ver la condición en la que Salomón había metido al pueblo por la idolatría, Dios le da una palabra de que él iba a dividir el reino en dos. Recordemos que el pueblo de Israel se componía por 12 tribus. Esas 12 tribus, 10 iban a pasar a manos de un personaje importante para la historia, que es Jeroboam. Ese es un hombre joven, guerrero, que era prácticamente mano derecha del mismo Salomón, y Dios había escogido a ese hombre para entregarle 10 de las 12 tribus que tenía Israel. Israel entonces en ese punto se conoce como el reino del norte. Pero por amor a David, Dios había decidido entregar 2 tribus restantes, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que iban a componer lo que se conoce como el reino del sur. Hasta ahí todo está bien. Pero cuando Salomón se entera de que Dios ha dado esta palabra sobre Jeroboam, entonces intenta buscarlo para matarlo. Estamos hablando del hombre sabio, el hombre que ha decidido y que hay paz en su reino. Este hombre al final de sus días se está desviando y está cometiendo muchos errores. Si Dios ha declarado una palabra sobre este hombre, ¿por qué tú quieres entorpecer ese plan? Porque él quería que su hijo fuera al trono. Si avanzamos entonces un poco más en esa historia, entonces nos damos cuenta que cuando Salomón finalmente muere, entonces el pueblo se reúne ¿con quién? Con su hijo Roboam, que es quien se supone iba a gobernar. Pero hay algo curioso que ocurre en medio de esta historia. Lo curioso es que este hombre hace algo que es bueno, que es correcto, que es bien aplaudido, y es buscar consejo de los ancianos. Pero cuando él busca consejo de los ancianos, resulta que el consejo que los ancianos le dan es: mira, tu padre fue muy duro, muy severo con los yugos, con los impuestos, con las cargas, baja un poco eso y todo el pueblo te va a servir. Pero él decide ignorar este consejo de los ancianos y va donde los jóvenes que crecen con él y le hace la misma pregunta. Y es interesante para mí mencionar cuál es la respuesta final de Roboam ante esta petición del pueblo. Mi padre fue duro con ustedes. Yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azote, yo los azotaré con látigo. Vemos entonces que ese hombre, para nada de ser sabio, totalmente opuesto a cómo dirigió su padre en principio el reino. Y eso hizo entonces, por consiguiente, que todo el pueblo, las 10 tribus, se fueran con Jeroboam, que es el que nos interesa en esta historia. Eso es entonces el resumen en el capítulo 14. Ahora, capítulo 11, perdón. Entonces, en el capítulo 13, que es la historia que nos interesa, encontramos un reino dividido, un pueblo de Israel en idolatría totalmente. No había muchos hombres de Dios que levantaran la cabeza. No había nadie que le pusiera un freno al rey Jeroboam, que pertenecía al pueblo de Israel en el norte. Y Dios tiene que enviar un joven profeta que no menciona el nombre, es anónimo, es un desconocido, pero es un hombre de Dios de Judá. Y Dios le da una palabra en medio de un altar que estaba levantando Jeroboam y le habla acerca de un plan que Dios iba a hacer. Dios iba a levantar un joven llamado Josías del reino de Judá, de la casa de David, que iba a derribar los altares y iba a poner orden. Este hombre, el rey Jeroboam, pues no quiere aceptar lo que se le está diciendo. Es como si no estuviera acostumbrado a que le dijeran: párate, no puedes seguir por ahí, no puedes seguir de espalda de Dios y no puedes seguir con la desobediencia. Si alguien tal vez lo hizo, tuvo consecuencias negativas y tal vez todos los demás hombres de Dios vieron eso y se espantaron y dijeron: pero espérate, no se puede llevar la contraria a este rey. Pero vino otro hombre de Dios, como les menciono,
anónimo, desconocido, simplemente conocido como el profeta joven, da la palabra y cuando el rey Jeroboam quiere intentar decir, agárrenlo, préndanlo, se le seca la mano, así como textualmente nos dice la cita. Este hombre no es que se arrepiente, Jeroboam. No es que lo que le están diciendo le causa algún remordimiento por su pecado o sus faltas. No. Él le pide al profeta que tenga misericordia, que tenga compasión y que se le restaure la mano. En ese sentido, no es que vemos un corazón arrepentido por el pecado. Vemos un hombre que lo que está buscando es el favor de Dios, como muchas veces hace la gente. Queremos los favores de Dios, queremos la gracia de Dios, queremos la misericordia de Dios, pero no queremos compromisos con ese Dios. La parte entonces que llama la atención en esta historia es que a ese profeta joven que dio esa palabra, este rey, una vez fue restaurada su mano, quiso congraciarse, quiso llevarse bien, quiso darle regalos, pero este hombre había recibido una palabra de Dios, el cual repite 2 veces en la narración, que dice: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde tú fueres. Ese hombre tenía el compromiso de ir, dar la palabra y coger para su lugar por otro lugar. La orden fue clara. No podía detenerse a comer, no podía detenerse a beber. Pero tomando en cuenta el desorden que tiene el pueblo, tomando en cuenta el desorden que tiene el rey, tomando en cuenta que los hombres de Dios aparentemente estaban nulos en esta nación donde Jeroboam era que presidía, y Dios tiene que levantar un joven profeta desconocido de otro lugar para venir a dar esta palabra, y tenía una palabra de Dios tan puntual, llama la atención que luego alguien, un joven, ve lo que ha ocurrido con Jeroboam y lo que ha ocurrido con este joven profeta, se lo cuenta a un tal profeta viejo que había también en el sector. Este hombre le cae detrás, dicen dónde se fue, queremos buscarlo, queremos hablar con él. La Biblia no especifica cuál era el motivo que este profeta viejo tenía para tener esta premura de querer hablar con este profeta joven. Hay 2 cosas que hace este profeta viejo, lo cual empiezo a subrayar aquí. Este hombre le hace la misma propuesta que le hizo el rey Jeroboam. Le dice, quédate conmigo, come pan, come, bebe. Cuando el joven le responde que él ha recibido una orden de Dios de no hacer eso, este profeta viejo, que aparentemente aparentaba ser un profeta de Dios, le dice que el Señor se le apareció, que un ángel le ha dicho a él que sí, que se quedara ahí, que se desviara. Esa parte es importante porque vemos que prácticamente el pasaje nos dice que ese hombre estaba mintiendo, que eso era mentira. Pero el profeta joven creyó a la palabra de este profeta viejo, se fue a la casa de él. Algo que llama más la atención es que en medio de la mesa, cuando están comiendo, entonces Dios ahora utiliza al mismo profeta viejo para reprender al profeta joven por desobedecer la palabra que Dios le había dado. ¿Qué es lo que llama la atención? Que este profeta viejo tal vez tenía sus mañas, tal vez tenía descuido, tal vez quería tener un contacto con un hombre de Dios que hacía tiempo él no tenía, y se valió de las mentiras y los engaños para tener una conversación con este profeta joven. Sin embargo, bajo la mentira y el engaño, hizo que este joven desobedeciera la palabra de Dios. Y tristemente la palabra que este joven recibe por medio de este hombre que lo ha engañado, pero él no lo sabe, es que iba a terminar muriendo. Hay una cosa que quiero entonces enfatizar con todo lo que les acabo de decir. Dios en primera instancia no mató a Jeroboam y debió matarlo, porque es el hombre que está ahí encabezando la idolatría en el pueblo. Dios no mató al profeta viejo por mentir, pero tampoco mató a ese profeta viejo por utilizar el nombre de Dios en vano. Pero Dios tampoco castigó al pueblo por su idolatría. Sin embargo, nosotros vemos que a este profeta de Dios
que venía de otro lugar, por desobedecer una palabra puntual que Dios le había dado, Dios lo mató. Entonces, amados hermanos y amigos, la reflexión a la que queremos llegar en este momento es la siguiente. Todos nosotros tenemos un trayecto de vida, un camino por el que el Señor nos ha encomendado, nos ha ordenado caminar. Cada uno de nosotros tiene un llamado que el Señor le ha hecho. Algunos Dios los ha llamado a ministrar en la palabra, en la profecía. Algunos Dios los ha llamado a las misiones, ¿verdad? Y cada uno tiene un llamado de Dios. Si nosotros nos hacemos sordos, si nos hacemos los necios y si desobedecemos una orden puntual que el Señor nos ha dado, tal vez el Señor no nos mate como murió este hombre joven físicamente. Pero nuestra vida espiritual puede estar corriendo grave peligro y no nos damos cuenta. Porque sabrá Dios si ese profeta viejo, cuando era joven, era uno de los hombres de Dios de este pueblo. Y el pecado lo absorbió, el miedo, el temor lo absorbieron y decidieron desobedecer una palabra que Dios le había dado de proclamar a Cristo, proclamar en contra del pecado. Decidieron por miedo callarse. Pero este profeta joven, entonces, con toda la gallardía, con toda la valentía, estaba emprendiendo lo que Dios le había dicho puntualmente. Pero como esto me lo está diciendo el profeta viejo, que es un hombre mayor, que tiene más conocimiento, que es más sabio, debe él tener la razón. Debemos entonces, finalmente, tomar el consejo que nos da en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 39, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les bendiga.